Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a su canal Python 101. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a su canal. Mi nombre es Efraín Juárez y en esta ocasión te traigo un video que está pero genial. Fíjate, vamos a ver comunicación serial con Arduino, de Python a Arduino, pero vamos a poder enviar múltiples valores de Python a Arduino y múltiples valores de Arduino a Python. Dos sensores, dos actuadores. Vamos a ver varios temas, PySerial, threading, o sea, multihilos, check button, que no lo habíamos visto. Vamos a realizar este programita que te estoy mostrando aquí. Es un programa en modo gráfico en Tkinter, donde estamos utilizando un control slider o escala que te permite mover un servomotor. Aquí tenemos un servomotor y si nosotros, por ejemplo, llevamos este slider hasta 180 y le damos enviar, este motor se va a mover a 180. Y también tenemos por acá un LED. Aquí hay un LED y mira, lo voy a encender. Aquí está encendido, ya se encendió este LED y ahora lo voy a apagar. Pero lo interesante, porque no tan solo estamos manipulando dos actuadores, sino que tenemos dos sensores. Este sensor ultrasónico que está aquí, que si yo le acerco este objeto, aquí me está dando la distancia que está calculando, que me dice que es de 5.1 centímetros y bueno, va bajando. Y también tenemos aquí un potenciómetro que ahorita lo estoy llevando hasta 1023, que es lo máximo, y lo voy a regresar hasta 0. Ahí está. Y entonces esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo enviar múltiples datos de Python a Arduino y cómo recibir múltiples valores de sensores desde Arduino hasta Python. Así que este video va a estar bastante interesante. Comenzamos. Entonces, del video 12 que te explicaba ya anteriormente, que envía datos desde Python hacia Arduino, lo que hicimos en ese video fue conectar un servo y un LED a una tarjeta Arduino. Voy a utilizar este mismo circuito, ahí lo explico. Lo que explico en ese video es precisamente cómo funciona el servo, en qué pin estamos conectando este servo, que hay que incluir la librería y luego que hay que crear un objeto, hay que atacharlo al pin que nosotros indicamos y luego con el método write escribimos el valor que queremos enviar a este servo, que es un valor de 0 a 180, ya que hay una URL donde puedes leer sobre la librería servo. El código que vimos en ese video, lo que se hace es que se incluye la librería servo, se conecta el motor, el servo, en el pin 5 y el LED en el pin 4. Como puedes ver aquí, el servo está en el 5 y el LED está en el pin número 4. Se crea un objeto servo. Utilizamos aquí dos variables, una para tener el valor del motor y otro del LED, y luego aquí indicamos una variable de posición y tres cadenas de tipo string. Inicializamos el puerto serial, hacemos una pausa de 30 milisegundos para esperar a que se conecte correctamente. Luego aquí configuramos el pin de LED que es de salida y lo apagamos, y posteriormente aquí con el objeto mod que creamos acá arriba, que es el objeto del servo, lo que hacemos es ese objeto atacharlo en el pin mod, que es el pin número 5, y luego enviamos con write un 0 para que el servo se vaya a la posición de inicio. Posteriormente en el loop checamos si hay algo disponible en el puerto serie. Si hay algo disponible, lo leemos aquí con readString, lo almacenamos en CAD y buscamos la posición de una coma. De la coma a la izquierda sacamos la primera cadena y de la coma hacia la derecha sacamos la segunda cadena. Pues en ese video explicábamos que lo que venía por el puerto serie en ese caso era una cadena separada por coma. El primer valor que venía antes de la coma era el valor para ese LED y el segundo para el motor. Venían en este caso los dos valores separados por una coma, por eso tomábamos la posición de esa coma y de la posición 0 hacia la coma tomábamos el primer valor y luego desde la posición de la coma más 1, o sea aquí adelante hasta el final, tomábamos el segundo valor. Entonces así es como nosotros obteníamos las dos cadenas que venían aquí separadas por comas, que son dos valores. Regresando al código, bueno, lo que hacíamos acá te decía, el primer valor, el que tomamos aquí en la cadena 1, este valor lo convertimos a entero y lo colocamos en una variable bled, y lo que hacíamos era escribir con digital write en el pin del LED ese valor, pero siempre y cuando, con esta comprobación que hacemos aquí,
este valor que recibíamos en cada uno fuera diferente al valor que teníamos en el LED. Es decir, si el LED estaba apagado y lo queríamos apagar, pues ya no hacíamos nada, no hay necesidad. Pero si era diferente, sí lo hacíamos. Lo mismo se hace acá con el motor. Aquí lo que se hace es que la cadena 2, que es esta cadena que tenemos aquí, se convierte a entero y se almacena en la variable bmod. Y con el método write se escribe en el motor para mover el motor, pero siempre y cuando el valor sea diferente a lo que trae cadena 2, porque si se quiere poner el mismo valor no tendría ningún sentido. Y en el video número 13 que te explicaba hace rato, ahí se hace lo inverso, es decir, leemos un valor en Arduino que viene de algunos sensores, en este caso de 2 sensores, y lo enviamos hacia Python. Y en ese video utilizamos este circuito, es decir, a una tarjeta Arduino le conectamos un potenciómetro de este lado y un ultrasónico de este otro lado. El potenciómetro, bueno, se conecta a tierra y a voltaje, cualquiera de las dos orillas, y el pin que va en el centro se conecta hacia un pin analógico que en este caso está conectado al pin analógico 0. Por su parte, el circuito ultrasónico tiene 4 conexiones, las de las orillas. Aquí esta va conectada a tierra, esta otra de acá va conectada a voltaje y utiliza 2 pines. Uno que es el disparador, que aquí indicamos como trig, y otro que es el eco, que aquí se indica de esta manera. El disparador, este que tenemos aquí como trig, está conectado mediante este cable naranja que tú ves al pin 2 de los pines digitales. Y el eco está conectado, aquí lo puedes ver, al pin 3 de los pines digitales. En ese video también se explicó el funcionamiento del potenciómetro, la lectura que hacemos con analog read indicando el pin al cual está conectado y el mapeo que si tú quieres puedes hacerlo y si no, no hay necesidad. Un potenciómetro te da un valor de 0 a 1023 y tú lo puedes mapear si gustas, si no, pues simple y sencillamente si lo quieres enviar por el puerto serie, pues lo imprimes de esta manera. Y en este video también se explicó el rango que tiene el sensor ultrasónico, el tiempo que mide en microsegundos, cómo llegamos a esta fórmula que para calcular la distancia en centímetros se divide el tiempo entre 58.3. Todo esto está explicado con relación a la velocidad del sonido en ese video 13 que te comentaba. Y ahí también te explico esta función que se llama getDistance, que lo único que hace es que le indicamos el pin de disparo y el pin de eco y lo que hace es regresarnos la distancia que mide. Es importante, si no entiendes bien esto, que te vayas al video 13 para que veas, es donde lo explico a detalle. Y en ese video también expliqué lo que es la librería Ticker. Te explico ahí cómo instalarla, de dónde la tienes que descargar y cómo la tienes que instalar. La librería Ticker te permite hacer algo parecido a multihilo en Arduino y es importante porque vamos a trabajar esa librería que se incluye con include-ticker.h. Claro, después de que la instales, aquí viene el método de instalación. Para utilizar un ticker lo que hacemos es incluir la librería después de que la instalamos y luego crear un objeto en donde nosotros indicamos la función que va a llamar y cada cuánto tiempo va a llamar esta función. Entonces un ticker es un objeto que va a estar llamando una función que le indicamos acá y que nosotros le indicamos cada cuándo va a llamar esa función. De esta manera nosotros creamos el objeto de la clase ticker. Se inicia con el método start. Esto normalmente se debe hacer en el setup y luego en el loop lo que hacemos es indicar update para que se vaya actualizando a cada rato ese ticker. Importante no usar delay en el loop. Y aquí tenemos el código de Arduino que vimos en el video número 13. Te comento que este código lo puedes descargar directamente en el video número 13 y el código anterior que te vi también lo puedes descargar en el video número 12. Bueno, ¿qué hicimos aquí? Aquí está la función getDistance que te explicaba hace rato. Es esta que tenemos aquí. Lo que hace es regresarnos la distancia. Nada más le indicamos cuál es el pin de disparo, cuál es el eco y nos regresa la distancia. Luego se incluye la librería ticker.h. Aquí está, ya te lo explicaba anteriormente. Y aquí tenemos los pines. Los pines en los cuales tenemos conectados, te decía hace rato, el potenciómetro está en el analógico 0 y el ultrasónico tiene 2 pines, que es el 2 para disparo y el 3 para el eco.
Luego vemos que tenemos dos objetos de la clase ticker, uno que se llama tick distancia y otro que se llama tick potence. Estos dos tickers ejecutan una función. El primero, tick distancia, ejecuta la función fn distancia, que es esta función que está aquí, y la ejecuta cada 1000 milisegundos, o sea, cada segundo. Por otra parte, el tick potence ejecuta esta función que se llama fn potence, que es esta función que tenemos aquí, y la ejecuta cada 500 milisegundos. Luego en el setup iniciamos el puerto serie, hacemos un delay de 30, ya te lo explicaba hace rato. Configuramos con pin mode el pin de disparo como de salida y el eco como de entrada. Y aquí abajo están las dos sentencias que te comentaba hace rato. Los dos tick, que son este que tenemos aquí y este que tenemos acá, aquí con el método start, se inician. Y te comentaba también que en el loop lo único que tenemos que hacer es aplicarles el método update a cada uno de los dos. Entonces realmente toda la acción está en estas dos funciones, la función distancia y la función potence. La función distancia lo que hace es llamar a la función getDistance, que es esta otra, que obtiene la distancia, le pasa los pines del pin de disparo y el pin de eco y le regresa la distancia. Y esta distancia que obtenemos la mandamos al puerto serie para enviarla a Python. ¿Cómo la enviamos? Únicamente ponemos dis, dos puntos y luego el valor que tenemos aquí de la distancia. Para que entiendas esto, te lo explico. Cambiamos el formato en este video de cómo enviar los valores. Lo que hicimos es, siempre que enviábamos un valor, enviar la etiqueta, dos puntos y el valor. Por ejemplo, si queremos enviar un valor de 135 para un motor, tendríamos que poner mod, dos puntos, 135. La primera parte, mod, corresponde al label, a la etiqueta, lo que identifica a qué corresponde este valor de 135. Y la segunda parte pues es el valor. Entonces lo que hacemos en Python o de Python para acá, lo que tendría que hacer es buscar la posición de los dos puntos. Luego de los dos puntos hacia atrás, o sea de la posición 0 hacia los dos puntos, nosotros podemos obtener la etiqueta, que en este caso sería mod. Y luego de donde están los dos puntos hacia enfrente y hasta el final podemos obtener el valor que es este 135. Esta es la idea, y la idea es que cuando nosotros enviemos algo de Arduino a Python lo enviemos de esa manera, o sea, enviemos el valor y el identificador, esta etiqueta, y cuando venga algo también de Python hacia Arduino también venga con el mismo esquema, venga la etiqueta y el valor para que nosotros sepamos a qué se refiere. Por esa razón en este video hicimos esta codificación. Entonces cuando nosotros enviábamos la distancia del sensor ultrasónico poníamos dis, dos puntos y el valor que capturábamos de la distancia. Ahora cuando enviábamos un valor del potenciómetro lo que poníamos era pot, dos puntos y el valor que teníamos del potenciómetro. Eso se calcula en esta función potence. Esta función potence lo que hace es con analog read lee el pin pot, o sea el pin analógico 0, lo pone en la variable value pot, checa si el valor ha cambiado, porque si no cambia no tiene ningún sentido de enviarlo. Es decir, si el potenciómetro estaba en 0 y sigue en 0, no lo cambia, no lo envía. Únicamente que haya un cambio en el potenciómetro. Si hay un valor distinto, entonces ese valor que leímos con analog read lo pone en la variable pot, que es esta variable que está aquí, que es una variable global que inicia en -1 porque el potenciómetro nunca va a estar en -1, salvo la primera ocasión, pero en cuanto lo lee sabe que tiene otro valor distinto de -1, lo que sea, y entonces lo envía por el puerto serie. Entonces esta es la segunda parte del código que vamos a utilizar hoy junto con la primera parte. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que te vayas al video número 13, descargues esta parte del código, que te vayas al video número 12, te descargues también esta parte del código, aunque también aquí abajo en los comentarios te voy a dejar estos dos códigos. Y bueno, esto es importante porque este es el circuito que vamos a utilizar hoy, es decir, en esta práctica vamos a conectar a nuestra tarjeta Arduino un servo y un LED, que son los que conectamos en el video 12 y exactamente en las mismas posiciones. El LED está en el pin digital número 4
y el servo está también en el pin digital, ahora número 5. El ultrasónico, ya te lo había comentado, utiliza los pines digitales el 2 y el 3. Y por su parte el potenciómetro utiliza el pin analógico 0. Entonces tenemos todo este circuito, que es los dos circuitos que utilizamos tanto en el video 12 como en el video 13. Ahora los juntamos porque el objetivo de esta práctica es poder enviar los valores de dos sensores, del ultrasónico y del potenciómetro, esos dos valores enviarlos desde Arduino hacia Python, pero después desde Python vamos a enviar hacia Arduino valores que me permitan encender y apagar este LED y mover también este servo. Ese es el objetivo. Entonces voy a comenzar con el código del video número 13, en donde leemos los sensores, el sensor ultrasónico y el potenciómetro. Y lo que voy a hacer es traerme a este código el código del video 12. Aquí tenemos el código del video 12. Entonces lo primero que tenemos que hacer es traernos, incluir la librería y poner los pines. Incluimos la librería servo e indicamos los pines del LED y del servo motor. Creamos el objeto mod, que es un objeto de la clase servo, y ahora vamos al setup, a la configuración. Aquí estamos. Lo que vamos a hacer aquí es pegar nuestro código, que es primero indicar la configuración del pin de LED, que es de salida, y luego aquí lo que hacemos es apagar el LED. Posteriormente atachamos al motor con el pin mod y le escribimos 0 para que esté en su posición inicial. Lo único que nos resta es colocar este código que viene en el load, y aquí lo que checamos es que vemos si hay algo disponible en el puerto serie y lo leemos. Luego buscamos la posición de la coma, porque te comentaba que en este video los valores venían dos valores separados por comas. Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recibir un valor en otro formato. Es decir, los valores ahora van a venir en este formato. Va a venir la etiqueta, dos puntos y el valor. Es decir, no van a venir dos valores separados por coma. Es un solo valor, solo que trae el valor y la etiqueta para indicarnos si ese valor va hacia el motor o si ese valor va hacia el LED. Pero prácticamente es el mismo código. Donde buscábamos la coma, buscamos los dos puntos y luego obtenemos la etiqueta y obtenemos el valor. Pero para no hacer todo esto junto, vamos a hacer una función que haga este procesamiento. Lo único que vamos a hacer aquí en el loop es únicamente preguntarnos si hay algo disponible en el puerto serie, y si es así lo vamos a leer y vamos a llamar a una función que todavía no tenemos, pero que vamos a elaborar, que es esta función actuadores. Y a esa función actuadores le vamos a pasar esta cadena. Entonces nosotros podríamos indicar aquí que pasamos esta cadena, la cadena que leímos del puerto serie, o directamente sin necesidad de crear una cadena podemos hacer la lectura específicamente aquí dentro, y con eso nos evitamos la variable. Ahora lo que tendríamos que hacer es esta función actuadores. La voy a hacer aquí arriba. Entonces sería esta función actuadores, la cual recibe un objeto de tipo string y que es esa cadena que teníamos. Y ahora lo que hacemos únicamente es buscar la posición no de una coma, sino de dos puntos. Y lo que vamos a hacer es obtener la etiqueta y obtener el valor. Y para ello necesitamos estas variables. Post, que es la posición, es un entero donde encontramos la posición de los dos puntos, y label y value son dos variables de tipo string que almacenan tanto la etiqueta como el valor, que es precisamente lo que aquí te indicaba. La variable label o label tiene la etiqueta y value tiene su valor. Y también te recomiendo que antes de procesar esta cadena, este string, primero con el método trim le vamos a quitar los espacios en blanco que pudieran venir antes y después, espacios en blanco sobrantes. Con lowercase vamos a convertir todas las letras que pudiera tener en la parte de la etiqueta a minúsculas para que no tengamos ningún problema.
Y esto es importante porque esperamos recibir dos valores, uno que corresponde al motor y otro que corresponde al LED. Entonces, para comparar qué es lo que viene en la etiqueta, nosotros podemos colocar una sentencia if en donde indicamos si esta etiqueta label es igual, el método equals compara dos strings, y vamos a comparar si lo que viene ahí es mod, o sea, si la etiqueta es mod, se refiere a el motor. Y si queremos mover al motor, nosotros ya sabemos que contamos con este objeto mod que corresponde al servo. Por tanto, podemos escribir mod.write y poner el valor que viene aquí, value. Nada más que hay un detalle aquí, value es de tipo string y este método write acepta un entero que va de 0 a 180 según lo que queramos mover el motor. Pero value, entonces, que es de tipo string, lo podemos convertir a entero con el método toInt. Y de esta manera nosotros ya tendríamos, aquí estaríamos moviendo el motor. Sin embargo, te recomiendo que manejes una variable para el estado de tu motor, porque si tu motor está en 0, moverlo a 0 no tiene ningún sentido. Por eso es que vamos a declarar una variable global de tipo entera que se llame value mod y que comience en 0 porque esperamos nosotros que el motor al inicio esté en la posición 0. Entonces aquí en el setup donde colocábamos ese motor en la posición 0 podemos indicar que ese motor va a estar en la posición value mod, que ya sabemos que le pusimos 0 al inicio. Entonces ahora sí podríamos comprobar, hacer una validación. Por ejemplo, si nuestra variable value mod es diferente de lo que trae la variable value convertida a entero. Es decir, si trae el mismo valor no tiene caso hacer nada. Si el valor es diferente, entonces sí, lo que vamos a hacer es que vamos a asignar a la variable value mod el nuevo valor que trae esta variable value y claro, convertido a entero. Y entonces solo si esa condición se cumple es que nosotros vamos a mover este motor que teníamos acá abajo, pero siempre vamos a utilizar nuestra variable value mod. Esto es importante para llevar un control de nuestra variable que indica el estado de nuestro motor. Pero bueno, también esperamos que llegue otro valor, no tan solo el motor. Tiene que venir de vez en cuando, en ocasiones, otro valor con la etiqueta no mod, sino LED. Es decir, cuando venga en la etiqueta LED, nosotros esperamos que ese valor se vaya a colocar en el LED, que se encienda o se apague. Por tanto, vamos a tener una variable igual value LED que indique el valor del LED. Por tanto, únicamente si el valor que tiene el LED cambia del valor que trae esta variable value convertida en entero, entonces vamos a hacer algo. Si es el mismo no tiene caso, es decir, si el LED está apagado y lo queremos apagar, pues lo dejamos como está, no hay que moverle nada. Pero si es diferente, entonces sí, nuestra variable value LED va a tomar el valor de esta variable value convertida a entero. Y lo que vamos a hacer aquí no es escribir en el motor, sino más bien enviarlo a LED. Por tanto, aquí lo que hacemos es quitar esto y lo que pondríamos aquí es digital write, indicando el pin en el cual está conectado el LED y el value que queremos colocarle, que es el que tiene nuestra variable value LED. Pero esa variable value LED también nos falta declararla, que es la que contiene el estado de el LED, que también esperamos que en un principio esté apagado. Por tanto, en el setup, exactamente en esta línea, nosotros indicamos que el LED comienza apagado y está bien, nada más que ahora lo vamos a indicar a través de la variable value. Y bueno, finalmente así queda nuestro código. Tenemos las dos librerías que necesitamos, ticker y servo. Tenemos los pines, tenemos el objeto para el servo, que es mod. Nuestras variables que guardan el estado del LED, del motor y del potenciómetro. Tenemos la función distancia con su ticker. Tenemos la función del potenciómetro con su propio ticker.
Tenemos la función actuadores, que esta función lo que hace es leer el puerto serie y checar si lo que viene es un valor que va a ir a parar al motor o al LED, y en todo caso lo que hace es o mover el motor o cambiar el estado del LED. Tenemos la función getDistance, que lo que hace es calcular la distancia haciendo una lectura en el sonar. Luego tenemos el setup, en donde vienen las configuraciones, y por último el loop, en donde nosotros actualizamos los tickers que calculan o leen la distancia y el estado del potenciómetro, y en donde verificamos si hay algo que viene por el puerto serie. Y ahora sí que hemos terminado, podemos subir nuestro programa. Vamos a hacerlo. Y ahora vamos a checar, aquí tenemos a nuestro monitor del puerto serie y podemos ver que el potenciómetro aquí tiene un valor de 0 y que la distancia la está tomando, y el valor que está tomando es 11.70 y tantos o 60 y tantos. Esto es lo que va a recibir Python. Va a recibir dis, 2 puntos y el valor que viene, y sabremos con esto que se refiere a la distancia. Si viene una lectura de potenciómetro, como en este caso cambié el valor del potenciómetro y tiene aquí 174, pues esto es lo que va a pasar. Si nosotros queremos, por ejemplo, encender el LED, tendríamos que enviar de Python para Arduino LED 2.1. Con esto lo estaríamos encendiendo. Aquí lo estoy imprimiendo, aunque no es necesario. Esta línea que estoy poniendo aquí es un print que yo dejé a propósito en esta parte del código. Es este print, pero lo podemos quitar, no es necesario. Pero ahorita se encendió el LED. Si quisiéramos mover el servo, podríamos poner mod 2.180 para enviar el servo a 180. Entonces, esta es la parte de Arduino. Y realmente es el código que ya teníamos en los dos videos, en el video 12 y el video 13, salvo algunos pequeños cambios que ahorita hicimos. Es el mismo código. De cualquier manera, este código de Arduino te lo voy a dejar en los comentarios. Bien, y ahora sí vamos a hacer nuestro programa en Python para manipular toda esta parte. Bueno, ahora en Python voy a utilizar esta estructura de los programas que he estado utilizando en los videos previos de TechInter, así es que si no estás familiarizado con la forma de la programación orientada a objetos, te recomiendo que veas todos los videos que tengo en el canal previos a TechInter. En pocas palabras, aquí lo único que estoy haciendo es un objeto de la clase mainFrame. Mainframe está en este archivo y es esta clase. La clase mainFrame es prácticamente una clase que hereda de frame, o sea, es un marco. Y lo único que tenemos aquí es un constructor y el método crear widgets, que realmente de momento ni se llama ni crea nada. Entonces, si nosotros corremos realmente este programa, lo único que va a aparecer es una ventana vacía cuyo título dice sensores y actuadores Arduino. Entonces comenzamos así, comenzamos con esta ventana vacía que tiene una dimensión de 480 por 720 píxeles. Así que lo primero que vamos a hacer es diseñar esta ventana que te muestro aquí. Vamos a colocar en esta ventana un label que diga potenciómetro y frente otro label para colocar el valor. Son dos labels. Estoy colocando un valor aquí porque realmente, aunque pudiese poner una caja de texto, ese valor no lo voy a poder cambiar porque realmente estoy leyendo lo que viene del potenciómetro que está conectado a la tarjeta Arduino. Entonces voy a poner un label aquí. Igual en la distancia, un label y otro label para poner la distancia. Vamos a poner un botón, un check button aquí, de tal manera que cuando indiquemos aquí la palomita queremos que se encienda el LED y cuando se quite la palomita queremos que se apague. Luego vamos a poner un label aquí indicando server. Vamos aquí a poner un slider, que bueno, es más conocido como un control scale o escala, que es parecido a una barra de desplazamiento horizontal que te permite ir cambiando el valor que va a un rango. En este caso lo vamos a configurar de 0 a 180 para mover el servo motor. Y cuando demos clic en este botón enviar, lo que va a hacer es precisamente mover el servo. Bueno, comenzamos. Desde el constructor primero vamos a indicar aquí al final que vamos a llamar al método crear widgets.
para que ejecute este método, y es aquí donde vamos a crear nuestros controles, que de momento pues no tiene nada. Lo primero entonces que vamos a crear es un objeto label, y por tanto pues tenemos que importarlo acá arriba. Y de una vez aprovechamos para importar al botón y al objeto check button, y también vamos a importar a la clase escala. Esta escala es la clase que nos va a permitir crear el slider. Bien, comenzamos con el label. Entonces el label que vamos a crear le pasamos self como su contenedor, y luego le vamos a poner un texto que va a indicar potenciómetro, que es lo que queremos que tenga. Te había comentado en videos previos que si vamos a utilizar un control tenemos que crearlo como una variable, es decir, tendríamos que poner self. No sé, etiqueta 1 es igual a label, de esa manera, porque esta es la referencia hacia el objeto que estamos creando. Pero si el objeto no lo vamos a utilizar posteriormente en el código, no es necesario crearle la referencia. En este sentido, esta es una etiqueta nada más y no hay necesidad de colocarle una referencia, únicamente la vamos a ubicar de una vez con place. Vamos a indicarle su posición en X y su posición en Y. Luego vamos a crear frente a esta etiqueta otra etiqueta, que es donde vamos a poner el valor del potenciómetro. Aquí ahorita yo nada más le voy a poner un valor que va a ser un 0. El potenciómetro va a tener un valor de 0, o incluso podrías no ponerle valor y cuando se haga la primera lectura entonces se lo ponemos. Lo que sí es necesario es que le pongamos un ancho, en este caso de 6 caracteres, nada más 6 letras se van a poder ver en el label. Y en este label sí vamos a cambiar su valor. Aquí vamos a poner el valor que leamos del potenciómetro, es decir, en vez de un text estamos utilizando este label, entonces sí necesitamos manipularlo. Pero otra forma de manipularlo sin crear el objeto o la referencia al objeto es asignándole una variable al control. Esta forma me parece que no la había utilizado, pero a cada control tú le puedes asignar una variable. En este caso, como es un label, la propiedad es text variable, y tú le asignas aquí es igual a la variable que tú quieras asignarle. Por ejemplo, si tienes una variable que se llama cat, aquí lo asignas. Pero como estamos hablando de programación orientada a objetos, tendríamos que tener variables. Esta variable que asignamos, sí tenemos que poder acceder a ella desde fuera de este método crear widget. Por tanto, vamos a crear esa variable dentro del constructor como una variable de clase. Entonces habría que poner self punto, el nombre de tu variable, que en este caso queremos que se llame value pot, porque representa al potenciómetro. Y estas variables, como esta variable value pot, que es precisamente la que vamos a asignar aquí en esta propiedad text variable, que sería así, self.valuePot. Estas variables que nosotros relacionamos con los controles son variables creadas a partir de clases que se encuentran dentro de Tkinter, es decir, no nada más podemos indicarlo como si fuera cualquier variable. Aquí habría que indicar el tipo de esa variable, y los tipos de variables son string var, int var, float var, pero son tipos específicos y hay que importar esa clase. Es decir, si queremos tener una clase string var, entonces hay que importar esa clase string var que se encuentra dentro de Tkinter, por eso aquí lo estamos importando. Entonces, la forma de indicar que valuePot, esta variable, es una variable de tipo string var es de esta manera. Realmente es un objeto de la clase string var. Entonces nosotros creamos esta clase valuePot que va a tener el estado del potenciómetro, es decir, si el potenciómetro tiene 0, esta variable va a tener 0. Y si cambia esta variable, cambia el potenciómetro, cambia esta variable, es decir. Ahora, es importante entonces que esta variable esté antes del método crear widgets. Es decir, si la dejamos aquí, si primero llamamos al método crear widgets, cuando venga acá e intente asignar esta variable, va a encontrar que la variable no existe. Por tanto, antes de llamar
a este método crear widgets, nosotros tenemos que crear esta variable que va a tener el valor del potenciómetro. Y aprovechando que estamos en eso, vamos a tener también una variable que va a tener el valor de la distancia. Y otra variable también que va a tener el valor del motor. Y por último vamos a tener otra variable que va a tener el valor del LED. En sí son el potenciómetro, el sonar, que es la distancia, el motor y el LED. Nada más que para el caso del LED, como nosotros queremos que el LED esté encendido o apagado, que nada más son dos estados, no va a ser un string bar. En este caso va a ser un boolean bar. Entonces hay que importar esa clase que es boolean bar también, para que nosotros podamos crear un objeto de la clase boolean bar. Boolean bar pues es el booleano que solo tiene dos estados, verdadero o falso, pero es la clase que está dentro de tkinter. Entonces estas son nuestras variables de estado. Esto es lo que es global a nivel de clase, lo que podemos ver en todos los métodos de esta clase. Como vamos a tener entonces las variables que son las que tienen los estados, todos los controles que vamos a crear acá en crear widgets, no es necesario que tengan una referencia asociada, porque todos van a tener asociada una variable, y a través de esa variable nosotros vamos a poder manipularlas. Bueno, le vamos a quitar aquí el texto porque realmente no es necesario, dado que ese texto precisamente es lo que vamos a pasarle cuando leamos nosotros el potenciómetro. Bueno, así como colocamos estos dos labels, el del potenciómetro y el del valor del potenciómetro, vamos ahora a colocar dos labels más. Este que dice únicamente tiene el texto distancia, y este segundo label que realmente no tiene un texto, pero que está asociado con la variable valueDis, que es la variable que creamos acá arriba para la distancia. Bueno, aquí es donde vamos a colocar el valor de la distancia. Entonces hasta aquí hemos creado este y este otro. Estos cuatro labels ya los tenemos creados. ¿Qué sigue ahora? Vamos a crear este control que es un check button. Y bueno, un check button pues es un objeto de la clase check button, en donde se indica primero el contenedor. Aquí lo que tiene master es el contenedor donde se ubica, y luego las opciones. Y las opciones, aquí tenemos bastantes opciones que puede recibir, como el active background, el background, un bitmap, un command. Este lo vamos a utilizar. El command es para indicar qué método se va a llamar cuando nosotros demos clic en este botón. Tiene también un text, que es el texto que va a aparecer. También tiene un with, tiene variable para indicarle o para asignarle una variable, que también lo vamos a utilizar. Y aquí tenemos un ejemplo de un check button que se encuentra dentro de un contenedor de nombre top, que es precisamente en este caso una ventana. Su texto es music, que es este que tenemos aquí, y la variable a la cual está asignada es la variable checkBar1. CheckBar1 en este caso es una variable de tipo entera. Puede ser booleana, puede ser entera. En este caso, como es una variable entera, los valores onValue se colocan a 1 y el valor offValue se coloca a 0. Por aquí tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos aquí un check button que está ubicado dentro de este objeto frame, que es el objeto que está aquí arriba. El texto dice con leche, la variable es leche, que es esta variable que está aquí arriba y que es de tipo entera. El onValue, que es el valor cuando está seleccionado, es 1 y el offValue es 0. Entonces, de hecho, nosotros también podríamos utilizar una variable entera. Te comento que si tú no indicas el onValue y el offValue, estos por default vienen a true y false. Por lo tanto, la variable que tienes que utilizar es una variable booleana. Entonces, pues, procedemos a crear este objeto de la clase checkButton y cuyo contenedor es el frame actual. El texto que nosotros le vamos a colocar va a ser igual a encender y apagar LED. Luego le vamos a asociar una variable, y nuestra variable que ya hemos creado acá arriba es value LED. Esta variable es lo que nosotros le vamos a
pasar. Value LED. Vamos a aprovechar para ponerle el onValue en 1 y el offValue en 0 y hacer que nuestra variable value LED sea una variable int var. Por tanto, ya no utilizaremos boolean var, sino más bien int var. Y bueno, en el command nosotros le vamos a asignar un método que todavía no tenemos, que vamos a crear, que se llama función envía LED. En esta función vamos a enviar el valor de LED, así que vamos de una vez a crear esta función envía LED. Y vamos con el método place a ubicar este control en estas coordenadas 30, 90. Si nosotros corremos este programa, podremos apreciar que ya se encuentra nuestro check button, aunque de momento no hace nada. Así que hasta el momento estos son los controles que ya hemos creado. Ahora vamos a colocar este label que vemos por aquí que dice servo y este botón enviar. Vamos a dejar para el último este control que no hemos visto. Entonces vamos a crear primero el label que va a ubicarse también dentro de nuestro frame actual y va a tener como texto la cadena que diga servo. Lo vamos a ubicar con el método place en las coordenadas 30, 132. Ahora vamos a crear el objeto button también contenido dentro de self. Le vamos a poner como texto, únicamente va a decir enviar. Y lo vamos a ubicar con place en las coordenadas 330, 130. Y al dar clic en este botón, es decir, en el command, queremos nosotros que se llame a una función que se va a llamar fn, función envía mod, que no existe, pero la vamos a crear ahorita mismo de una vez. Y bueno, ya que tenemos este label y este botón, ahora vamos a correr nuestro programa y ya podremos visualizar. Aquí está el label y acá está el botón enviar, que de momento no hace nada. Y ahora sí llegó el momento de crear este objeto, que es un slider o más bien un objeto de la clase escala. Para entender un poco el objeto escala, aquí tenemos un ejemplo. Aquí estamos creando un objeto de la clase escala. Lo que aquí indicamos como root es el contenedor donde se ubica, y luego los valores más importantes son estos: from, to. Observa que from tiene un guión bajo aquí, es from guión bajo. Indicamos el valor inicial, el límite inferior, que aquí dice menos 100. Eso implica que esta escala va de menos 100, y aquí abajo puedes ver en la imagen menos 100. ¿Hasta dónde? Dice que va hasta 100, ese es el valor máximo, va hasta 100. Luego el tick interval, que aquí es de 50, es para indicarle cada cuánto queremos que ponga marcas, cada 50, de menos 100, menos 50, 0, 50, 100. Ese es el tick interval. El length es lo largo que quieres que tenga esta escala. Luego tenemos la resolución, que aquí es de 10. Eso quiere decir que cada vez que tú muevas este deslizador se va a mover 10 unidades. El show value es para que tú especifiques si quieres que se muestre este valor que está aquí arriba. Si dices que no, no se mostrará. Luego la orientación aquí es horizontal. Si la quisieras vertical, pondrías aquí vertical. Luego tenemos aquí el command. El command es el método que tú quieres que se ejecute cuando se mueva esta escala. En este caso estamos indicando aquí que se va a ejecutar el método ver. Y acá arriba tenemos el método o la función ver, que lo único que hace es imprimir el value. Observa que cuando nosotros indicamos el método ver, aunque nosotros no pasemos ningún parámetro, si acá indicamos que recibe un parámetro, lo que va a recibir aquí en value es el valor que tiene el slider precisamente. Esta es una forma de indicar que cuando nosotros movamos este deslizador queremos que se ejecute esto. Nosotros de todas maneras no vamos a utilizarlo de esta manera, no vamos a poner command. ¿Por qué? Porque cada vez que se avanza el slider hacia adelante, si lo deslizamos hacia adelante y lo soltamos por acá en el 80, por todos los valores que pasó hasta el 80,
si te das cuenta, si lo soltamos acá en el 80, habría realizado 80 ejecuciones de este método. Y como nosotros en el método lo que vamos a hacer es enviar un valor hacia Arduino, estaríamos enviando al servo 80 veces y no daría tiempo para que ejecutara los 80 pequeños movimientos nuestro servomotor. Entonces, aunque se puede indicar aquí el comando o la función que se va a ejecutar cuando se mueve este slider, nosotros no lo vamos a indicar de esta manera. Lo que nosotros vamos a hacer es agregar otro botón, por eso tenemos un botón para que cuando demos clic en ese botón tomemos el valor del slider y ese es el valor que vamos a enviar a nuestro motor. Luego tenemos una etiqueta que es label, que aquí dice scale o slider. Es este label que está arriba. Este texto que tú ves aquí es precisamente esto, lo que se está indicando que debe aparecer. Ahora sí, vamos a crear nuestro objeto escala. Su contenedor es self, nuestro frame actual va a ir es from con guión bajo a partir de 0, porque el servo puede estar en la posición 0 desde 0 hasta 180. Entonces el valor máximo va a ser igual a 180. La orientación que queremos es horizontal. El intervalo, el tick interval va a ser de 20, es decir, va a poner marcas de 20 en 20. La longitud que le vamos a asignar va a ser de 220 y la variable asociada con este control va a ser igual a self.valueMod y la vamos a ubicar con place. Ok, ahora vamos a correr nuestro programa para ver que el diseño de nuestra ventana está completo. Podemos ir desde 0 hasta 180 con este slider. Podemos dar clic en nuestro botón y bueno, acá deberían aparecer los valores de lectura. Bueno, y antes de meternos con la comunicación serial, vamos a ver la cadena que vamos a enviar. Por ejemplo, cuando demos clic en el botón para enviar el LED, vamos nosotros a enviar una cadena. Entonces, esta cadena debe estar formada por la palabra LED seguido de 2 puntos y el valor que queremos enviar. Por ejemplo, un 1 para indicar que está encendido o un 0 para indicar que está apagado. Pero nosotros tenemos este valor, esto que vendría siendo el 1, lo tenemos en nuestra variable que es self.valueLED. Para obtener el valor llamamos al método get, pero este método get nos va a regresar el valor que en este caso valueLED es de tipo enter. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a convertirlo a un string, lo vamos a forzar a que se haga un string y entonces sí podríamos estar uniendo LED 2 puntos y en vez de este 1 lo que venga en la variable. Vamos a imprimir esto para saber si se está enviando correctamente la cadena que nosotros esperamos. Aquí está ya corriendo nuestro programa. Si nosotros damos encender, aquí vemos que aparece LED 2 puntos 1, que es lo que está enviando. Si le damos aquí apagamos, encendemos, apagamos, encendemos y vemos que exactamente se está enviando lo que nosotros queremos. Esto mismo es lo que vamos a hacer cuando queramos enviar el valor del motor. Generamos nuestra cadena, pero ahora con la clave mod seguido de lo que tiene nuestra variable valueMod, que es esta que tenemos aquí, pero esta sí es una variable de tipo string, por tanto no hay necesidad de convertirla a string. Y ahora nosotros lo que podemos hacer pues es simplemente imprimir. Entonces esto no envía todavía al puerto serie, pero sí debe ya imprimir lo que nosotros esperamos que se vaya a enviar posteriormente al puerto serie. Entonces aquí vemos el LED y acá movemos por ejemplo al 180, le damos enviar y aquí está mod 180, vamos a moverlo aquí a la posición de 87, le damos enviar y aquí dice mod 87. Y hasta aquí estamos cumpliendo con nuestro estilo de comunicación, que consiste en enviar la etiqueta ya sea mod o LED y después 2 puntos y posteriormente el valor que estamos enviando. Tenemos ya la cadena creada, ahora hay que enviarla.
Para la comunicación serial ya habíamos visto en los videos en el 12 y 13 que te comentaba que necesitamos utilizar la librería PySerial. La librería PySerial no viene ya instalada dentro de Python por default, necesitas instalarla. Y la forma que tienes para instalarlo es pip install y luego PySerial. Esto se ve a profundidad un poquito más en los videos 12 y 13. Luego, si gustas tú listar tus dispositivos o tus puertos serie, puedes ejecutar esta sentencia, que no es necesario. Pero ¿de dónde hacemos esto? Lo hacemos desde la línea de comando. Si tienes duda, te vuelvo a comentar, ve al video 12 que te dejo la liga a ese video en la descripción aquí abajo. Una vez que ya tienes instalada esta librería, ahora la tienes que importar, import serial, y luego tienes que crear un objeto serial, ¿sale? A ese objeto le pasas el puerto al cual tienes conectado tu tarjeta Arduino y la velocidad para comunicarte con el puerto serie. De esa manera creas un objeto que en este caso es dev. Y ahora sí, para escribir algo nada más pones dev.write y la cadena, que ya la tenemos en este caso con 2 puntos aquí y con una etiqueta y un valor. Esa cadena con el método encode la vas a codificar de esta manera y simple y sencillamente con esto se envía. Si quieres cerrar el puerto serie, posteriormente lo puedes hacer con el método close. Así que yo ya tengo instalado el PySerial, pero bueno, aquí te digo, nada más hay que hacer esto, indicar que se va a instalar, aunque en este caso me va a responder que ya está instalado. Y aquí me ha indicado que la instalación de lo que se requería ya se ha satisfecho, ya está instalado. Así que ahora voy a importar la clase serial. Y ahora sí, vamos a crear nuestro objeto que nos va a permitir conectarnos a través del puerto serie. Voy a crearlo aquí dentro del constructor. Lo voy a crear en un principio hasta aquí abajo, pero dentro de este método constructor. Entonces aquí estoy indicando, mi objeto se llama Arduino y lo estoy indicando como un objeto o una variable miembro de la clase actual, por eso tiene self.arduino. ¿Es esto necesario? Sí, porque lo voy a utilizar, este objeto lo voy a estar utilizando dentro de otros métodos, específicamente dentro de este método y de este otro método que tenemos acá abajo y seguramente otro más. Entonces tiene que ser un miembro de la clase. Entonces ponemos serial con minúscula, punto serial con mayúscula. Esta es la clase serial. Luego aquí el puerto en el cual está conectada tu tarjeta Arduino, la velocidad que indicaste en Arduino en la cual te vas a conectar, y si gustas puedes ponerle un timeout, que es un tiempo de espera para que pueda realizar esta conexión. Lo único que aquí debes de cerciorarte es que el puerto que estás indicando aquí, que yo tengo COM3, es el puerto en el cual está conectada tu tarjeta Arduino. Aquí puedes ver que dice puerto COM3 Arduino 1. Y lo segundo, la velocidad de, en este caso, 9600 baudios es la velocidad que tú indicaste cuando abriste la comunicación serial en tu tarjeta Arduino. Ahora, dos cosas. Sí es recomendable o sí lo debes crear este objeto dentro de tu constructor, pero no después de crear los widgets, porque cuando tú creas los widgets, entonces precisamente se crean estos controles y entonces se vincula al método que ya habíamos comentado, envía LED o envía mod, que es donde los vas a usar, y si cuando se vinculen todavía no existe el puerto serie, pues va a haber un problema de conexión. Entonces lo único es que trata de crear este objeto antes de hecho yo lo voy a crear aquí arriba después precisamente nada más del método pack. Y bueno, segundo, después de crear este objeto es recomendable que pongas un pequeño delay para que esperes a que se realice esta conexión serial. Para esto te recomiendo que importes una librería que es time. Mediante time tú puedes acceder a un método que vamos a utilizar, que es el método sleep. Y aquí le vamos a indicar que queremos que espere un segundo antes de pasar a la siguiente línea de código, para que asegures que esta conexión con el puerto serie se realice correctamente.
Y ahora que ya cuentas con tu objeto ya creado, aquí cuando quieras enviar, lo que vas a enviar aquí, bueno, entonces vamos a referirnos a nuestro objeto que se llama en este caso Arduino, y con el método write lo que vamos a hacer es que vamos a escribir. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Vamos a escribir esta cadena, pero la tenemos que codificar con el método encode. Y le vamos a pasar como parámetro el método, o bueno, el conjunto de caracteres ASCII. Y esto mismo, esta misma línea que tenemos aquí que envía esta cadena es la misma que vamos a poner acá cuando enviemos los datos a el servomotor. Y bueno, esto es suficiente para que tú puedas encender y apagar tu LED o mover tu servomotor. Estas líneas que imprimen CAD no son necesarias. Si quieres las quitas, si quieres las dejas para que tú puedas ver lo que estás enviando. Aquí tenemos ya nuestro programa que está corriendo y puedes ver aquí tenemos la cámara que nos está mostrando el circuito. Dentro del circuito aquí contamos con el LED y bueno, acá está el servomotor, que es lo que vamos a mover ahorita. Entonces nosotros podemos dar clic aquí en encender LED y verás que nuestro LED ahora está encendido. Si movemos acá el slider, por ejemplo, hasta 180 y le damos enviar, entonces ves que se mueve el servomotor. Lo vamos a poner aproximadamente a 90. Ahí está en 90. Vamos a apagar nuestro LED y aquí, como puedes observar, se ven los comandos que se han estado enviando. Lo que sigue ahora es poder leer los sensores, es decir, poder leer la entrada del ultrasónico y poder leer el potenciómetro. Bueno, para que nosotros podamos estar leyendo los sensores todo el tiempo, es decir, tiene que estar un ciclo ahí esperando a ver si recibe alguna entrada de parte de un sensor, pero al mismo tiempo necesitamos que nuestro programa no se cicle, es decir, que podamos nosotros deslizar el slider o enviar un encendido o un apagado de LED. Para hacer esto necesitamos multihilos y vamos a entender un poquito de qué trata este concepto. Bueno, pues imagina cuando una persona realiza múltiples tareas a la vez, ¿no? O sea, realmente está atendiendo al teléfono, está leyendo un documento, está haciendo música con los pies. Esto, digamos, es como una multitarea. En el ámbito de la computación lo que tenemos es el multiprocesamiento, entonces habría que entender que es un proceso. Entonces un proceso es un programa que se está ejecutando dentro de su propio espacio de direcciones. O sea, son instrucciones destinadas a ejecutarse dentro de un microprocesador. Y vemos que tenemos procesos o programas que solo ejecutan un proceso, como en este caso. O hay programas que pueden tener dos procesos, como aquí abajo. En esta lista de aquí abajo tenemos un programa que está ejecutando múltiples procesos, dos procesos. Acá está ejecutando dos procesos y estos de arriba solo ejecutan un proceso. Pero cada proceso puede supervisar hilos. ¿Y qué son estos? Pues son hilos de ejecución, es decir, un proceso o un programa, por decirlo de alguna manera, puede tener un solo hilo de ejecución y solo simular que está realizando algo, o puede tener ese proceso varios hilos de ejecución y pareciera simular que está atendiendo dos o tres cosas a la vez. Entonces el hilo es una secuencia de código en ejecución dentro de un contexto de un proceso. Los hilos no pueden ejecutarse solos, requieren la supervisión de un proceso padre. Pero tú ya tienes un proceso, tu programa que estás corriendo en Python es un proceso padre que puede tener varios hilos de ejecución. Ahorita nada más tenemos un solo hilo de ejecución. ¿Qué ventajas te da el hecho de tener varios hilos de ejecución? Por ejemplo, en una arquitectura cliente-servidor, pudieras tener un hilo que pudiese estar atendiendo a la comunicación por la internet, mientras que en tu pantalla tú puedes estar haciendo otra cosa. Es decir, puedes tener tu pantalla en tu navegador en donde tú estás interactuando con una interfaz, pero mientras atrás hay un proceso, bueno, un hilo que se está tratando de comunicar con el servidor y te está trayendo nueva información. Entonces pareciera que está haciendo dos cosas a la vez, y eso es lo que queremos hacer ahora.
queremos que en tu pantalla tú puedas seguir moviendo ese slider y puedas encender o apagar el LED, pero que esté un proceso atrás corriendo, un while infinito atrás corriendo, escuchando a ver si en algún momento la tarjeta Arduino le envió un valor del sonar. A los hilos, bueno, también se les conoce como procesos ligeros, y si te cuesta mucho entenderlo, imagínate que tienes dos cosas procesándose, haz de cuenta, aunque realmente no es el caso, es un solo proceso. Y ahorita lo que tenemos es este esquema, tenemos un programa, un solo proceso que tiene un solo hilo de ejecución, pero ahora lo que vamos a hacer es que este programa tenga un segundo hilo de ejecución. Todo programa por default tiene un hilo de ejecución, si no, no haría nada. Tiene un hilo de ejecución, hace algo, pero ahora le vamos a crear un hilo extra. Y bueno, hay varias formas de crear un hilo, o más bien hay dos muy claras, pero vamos a utilizar la forma más sencilla de ellos. Una forma es únicamente crear un objeto de la clase thread, es decir, necesitas la clase thread para crear un objeto de esta clase. Entonces necesitas importar threading, import threading. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Creas un objeto como, aquí estamos creando este objeto t es igual a threading.thread. Estamos creando t como un objeto de la clase thread. Y como target, aquí en el parámetro target le estamos pasando worker. ¿Qué es worker? Es una función, que es esta que tenemos acá. Y esa es la función que se va a estar ejecutando como un segundo hilo. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Una vez que tú tienes un hilo creado, lo puedes iniciar con el método start. En este caso, este programa, como está dentro de un for, lo que está haciendo es generando 5 hilos. Y esos hilos lo está colocando dentro de un arreglo que se llama threads. Es decir, dentro de una lista, más bien dicho, los está pegando. Entonces, cada hilo al iniciarse ejecuta su función, que es worker. Por eso ves la salida, que vendría siendo que ejecuta 5 veces worker. Ahora, a este método, que es este método worker, tú le puedes pasar algún parámetro. En este caso se le está pasando aquí num. ¿Cómo se hace esto? Cuando tú creas tu objeto, entonces le pasas args y aquí indicas la variable, que sería una lista de parámetros separados por comas, y son los parámetros que estaría recibiendo. En este caso lo que recibe es i, que es el valor que toma desde 0 hasta 4. Por eso imprime aquí worker 0, 1, 2, 3 y 4. Así que lo primero que vamos a hacer es importar el paquete de threading. Y vamos a crear dentro de nuestro constructor un objeto hilo. Es decir, vamos a poner self. Le vamos a poner hilo 1. Va a ser igual a threading.thread. Y como parámetro dentro de target debemos indicar el método que se va a ejecutar, el que va a ejecutar este hilo. Vamos a crear un método. Entonces vamos a crear un método que le vamos a llamar getSensorValues. Es un método que pertenece a esta clase y ahorita pues no tiene nada. Aquí es donde vamos a leer los valores de los sensores. Así que indicamos aquí en target que nuestro target va a ser igual a self.getSensorValues, que es este método. Vamos a indicarle otra propiedad, que es la propiedad demon igual a true. Esto se indica para los hilos que normalmente están corriendo todo el tiempo, y aunque se cierre el programa hay que revisar cuando nosotros queremos que se cierren estos hilos. Por eso indicamos este proceso. Pero vamos también a que este hilo no lo vamos a indicar aquí hasta aquí abajo, sino más bien lo vamos a crear incluso antes de abrir el puerto serie, porque este hilo va a utilizar el puerto serie. Entonces primero creamos el hilo, después abrimos aquí el puerto serie, pero el hilo realmente lo vamos a iniciar hasta abajo, es decir, no con el hecho de que aquí lo creamos quiere decir que el hilo ya empieza a correr. El hilo va a empezar a correr hasta aquí abajo cuando nosotros indiquemos el método start. Aquí es donde el hilo realmente comienza la ejecución.
y la ejecución lo que va a hacer es ejecutar esta función, nada más. Si esta función tiene una serie de instrucciones de inicio a fin, terminando esa función se muere el hilo. Y lo que vamos a hacer dentro de esa función es precisamente la lectura del puerto serie, lo que hicimos en el video número 13. Pero para esto nosotros ya importamos, ya tenemos creado nuestro objeto. Lo único que ahora cambia es que nosotros vamos a ejecutar con readline la lectura de una línea de nuestro puerto serie. Y después ese valor lo vamos a decodificar con ASCII. Entonces vamos a tener una cadena que va a ser igual a lo que viene de nuestro puerto serie que le hemos puesto aquí Arduino.readline. Entonces leemos una línea del puerto serie y aquí mismo vamos a aprovechar para decodificarla. La vamos a decodificar indicando el conjunto de caracteres ASCII. Y aquí mismo vamos a llamar al método strip. Este método lo que va a hacer es eliminar los espacios en blanco que puedan venir antes o después. Luego de ello vamos a checar si esta cadena no es realmente una cadena vacía, es decir, que no leyó nada. Si la cadena trae algo, va a entrar en este if, y lo que vamos a hacer es que dentro de esta cadena vamos a buscar la posición de los dos puntos. Esto ya lo vimos en el video número 3. Donde encontremos esos dos puntos, vamos a buscar utilizando más bien dicho slicing desde la posición 0 hasta la posición de los dos puntos. Vamos a tomar la etiqueta y de donde viene la posición de los dos puntos más 1 adelante hasta el final vamos a obtener el valor de la cadena. Y esto es lo mismo que hacíamos en Arduino, que buscábamos la posición de los dos puntos, solo que ahora lo estamos haciendo en Python. ¿Por qué? Necesitamos esa posición porque desde la posición 0 hasta los dos puntos vamos a sacar la etiqueta para saber qué es lo que viene. Si viene una lectura del sensor ultrasónico o si viene una lectura del potenciómetro. Y luego de esos dos puntos más 1 hacia adelante vamos a sacar el valor que venga dentro de ese sensor. Solo que este código que aquí te estoy mostrando es el código en Arduino. Y lo que aquí te estoy mostrando es exactamente el mismo código pero en Python. Este código ya se había visto en el video número 13. Después de esto, ahora sí podemos checar si el label o la etiqueta es igual a this, es decir, que trae la distancia. Si trae la distancia, entonces recuerda que nosotros tenemos una variable aquí para la distancia. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es que self.valueThis, lo que vamos a hacer es colocarle un valor con el método set. ¿Qué valor le vamos a poner? Lo que venga en value. Es decir, sacamos acá la etiqueta para saber qué etiqueta trae, si es la distancia o si es el potenciómetro, pero el valor que tomamos aquí es el valor que vamos a colocar en la variable. Este if se va a ejecutar siempre y cuando la etiqueta diga this, es decir, que viene la distancia del sensor ultrasónico. Pero si lo que viene es mod, es decir, el motor, entonces ese valor, el mismo valor value, lo vamos a ubicar en la variable value mod. Y eso es prácticamente todo lo que tendría nuestro método getSensorValues. O sea, es todo lo que necesitamos para leer nuestros sensores y poner los valores aquí con valueThis o valueMod dentro de las etiquetas o de los labels que ya tenemos que dibujamos previamente. Ya que si recuerdas, dentro del método crear widgets creamos los labels y uno tiene asociada la variable valuePod y otro la variable valueThis. Entonces lo que le pongamos a esa variable es lo que se va a mostrar dentro de esos labels. Pero el detalle es que si dejamos únicamente así este método getSensorValues, aunque lo ejecute un hilo, va a empezar a ejecutarse y va a terminar. Es decir, solo va a ser una lectura y san se acabó.
Entonces, como lo habíamos visto en el video número 13, esto tiene que ser un ciclo. Y en el video 13 recuerdo que lo que nosotros hacíamos era un ciclo pero infinito. Es decir, este ciclo pues nunca iba a terminar. ¿Podría esto quedar así? Pues sí, podría esto quedar así. Solo que si lo dejamos como un ciclo infinito, el hilo nunca va a morir. Es decir, nosotros arrancamos un hilo. ¿Te acuerdas? Ese hilo que es el hilo 1 y que aquí lo arrancamos con start. Y ese hilo que aquí lo creamos, este hilo 1, que ejecuta el método getSensorValues, que es este método precisamente, lo que va a estar aquí es que este hilo siempre va a estar aquí corriendo toda la vida revisando si hay algo en la lectura del puerto serie. Pero cuando nosotros terminemos nuestro programa, el hilo va a seguir corriendo. Entonces, vamos a hacer algo para indicar que ese hilo tiene que morir en algún momento. Para ello vamos a utilizar una variable. Vamos nosotros a tener una variable dentro de nuestro constructor y esa variable le vamos a llamar, va a ser una variable a nivel de clase, se va a llamar isRun y va a tener el valor de true, o sea, verdadero. Es importante que esta variable la crees antes de arrancar el hilo, porque si tú arrancas el hilo y no existe la variable, entonces te va a marcar un error, porque precisamente dentro del hilo que ejecuta esta función nosotros vamos a checar que mientras self.isRun, mientras la variable isRun sea verdadera, entonces se va a ejecutar esto toda la vida. Ok, ahora, ¿cuándo vamos nosotros a querer que esa variable isRun se ponga en falso? Para indicar también que nuestro hilo va a terminar. Pues bueno, cuando cerremos la ventana. Hasta ahora nosotros no tendríamos ningún problema con cerrar la ventana, ¿no? Simplemente dábamos cerrar la ventana y se cerraba, pero hay formas para indicar que tú quieres hacer algo cuando cierres la ventana. ¿Y nosotros qué queremos hacer cuando cerremos la ventana? Queremos colocar esta variable isRun a false para que el hilo se detenga. A toda ventana es posible indicarle dentro de un evento que es wm_delete_window, es decir, cuando se cierra la ventana que ejecute una función. Pero lo que tenemos aquí no es una ventana, es decir, nosotros tenemos un frame. El mainFrame es un objeto de la clase frame, pero cuando nosotros creamos este frame en el constructor nosotros recibimos a master y master precisamente es la ventana. Así que nosotros tenemos aquí esta variable que se llama self.master y esta es la ventana o la aplicación, por decirlo de alguna manera. Llamando al método protocol, que es este método que tenemos aquí, nosotros podemos indicar que cuando se ejecute el evento que tiene como nombre wm_delete_window, vamos nosotros a indicar que se ejecute un método. Este método aún no existe, pero le vamos a llamar asQuit. Este método asQuit no existe, así que lo vamos a crear. Y en este método asQuit lo primero que vamos a hacer es que vamos a imprimir como una marca finalizando. No es necesario, pero es un mensaje que nos puede ayudar a identificar en qué momento se ejecuta este método asQuit, que como ya te había comentado se va a ejecutar cuando tú cierres la ventana. ¿Y qué es lo que queremos hacer cuando nosotros cerramos la ventana? Pues lo que queremos hacer es precisamente cambiar esta variable isRun, le queremos poner false, y en este momento lo que va a pasar es que se tiene que detener este ciclo infinito, que ya no es infinito. Aparte de cambiar el valor de esta variable, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a detener la comunicación por el puerto serie. Por tanto, vamos a poner self.arduino.close. Esto va a detener la comunicación serial, se va a cerrar. Posteriormente vamos a detener el hilo con self.hilo1, que es nuestro hilo, y llamando al método join, lo que vamos a hacer es que este hilo se una
se detenga como un hilo independiente según el hilo principal. Vamos a dar un tiempo de 0.1 segundos para darle tiempo a que se detenga. Luego con self.master, que es la ventana, con el método quit vamos a indicar que se cierre y finalmente la vamos a asegurarnos con destroy. Y dentro de esta misma función también nosotros podríamos, y esto antes de cerrar el puerto serie, podríamos enviar la señal mod 0 al Arduino por el puerto serie para que regrese, si es que nosotros queremos, el motor a la posición 0. Incluso podríamos también apagar el LED, indicar aquí LED 2.0 para que el LED se apague. Solo que si lo hacemos de manera inmediata no va a atender las 12 acciones, solo va a ser la primera. Vamos a colocar un pequeño retardo de 1.1 segundos para que dé tiempo de regresar el motor a la posición 0 y luego de apagar nuestro LED. Nada más, a ver, veamos que todo esté bien. Aquí le había puesto mod y no es mod, es pot, que se refiere al potenciómetro. Son los sensores, entonces tenemos dos sensores. This se refiere al ultrasónico y este pod es del potenciómetro. Entonces este método getSensores es el que va a estar corriendo el hilo siempre y cuando la variable run esté en verdadero, pero hemos indicado que cuando la ventana se cierre va a ejecutar el método asQuit, y este método asQuit que tenemos aquí coloca la variable irRun en falso para que esta función termine. Luego lo que hace es apagar el motor, el LED, cerrar el puerto serie, destruir aquí, cerrar el hilo y luego destruir nuestra ventana, y después va a poner finalizando. Vamos a ver cómo corre nuestro programa. Y bueno, aquí tenemos nuestro programa completo ya funcionando. Podemos ver que aquí se encuentra el LED, podemos ver aquí el potenciómetro, aquí tenemos nuestro sensor ultrasónico, aquí está nuestro servo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es mover este servo motor, entonces vamos a moverle hasta 180 y le damos enviar. Ahí está, se ha movido. Vamos a regresarlo a 0, le damos enviar. Ahí está. Vamos ahora allá a encender este LED que tenemos aquí. Ahí está encendido y ahora lo vamos a apagar. Ahí está. Ahora nuestro potenciómetro vamos a moverlo hasta 1023, que es lo máximo. Ahí está, nuestro potenciómetro está en 1023. Lo vamos a regresar hasta 0. Ahí está nuestro potenciómetro en 0. Lo avanzamos un poco, lo vamos a dejar por ahí. Ahí está. Muy bien, 214, ahí lo dejamos. Ahora la distancia, esta es la distancia que está leyendo nuestro sensor ultrasónico. Si acerco este objeto, vemos que la distancia va cambiando un poco. Ahí tenemos una distancia de 4 centímetros, la que está leyendo. Vamos a alejar el objeto y ahí tenemos una distancia de 6.40 y tantos, 7.40 y tantos centímetros. Y bien, así es como llegamos al final de este video, en donde, como puedes ver, podemos leer la distancia mediante un sensor ultrasónico, podemos leer un potenciómetro, podemos encender y podemos apagar un LED, podemos mover un servomotor con un control slider. Y bueno, si te ha servido lo que se ha presentado en este video, pues regálame un like y suscríbete al canal. Y también te pido que compartas en tus redes sociales el presente video. Hasta la próxima.